Rompe el mito. James Bond no existe. Existe algo peor. Se llama MI6 y no hay relojes láser. ¿Sabías que un día dejaron un cadáver en una playa española y movilizaron a la poderosa Alemania nazi? Otro día, un hombre en Moscú evitó una guerra y desapareció. Hoy la guerra no suena a disparos, se esconde en cables submarinos, chips y perfiles sin cara. ¿Los servicios secretos británicos son héroes o son villanos? En este episodio te voy a contar 3 cosas que jamás verás en una película de espías. Cómo se fabrica una identidad desde la nada, cómo se compra un secreto sin dinero y cómo se gana una guerra con un papel mojado. Quédate hasta el final para descubrir la historia de uno de los servicios secretos más importantes del mundo, el MI6. Si quieres glamour, cambia de canal. Si quieres una historia de espías, quédate. Noches de Historia presenta Servicios Secretos de Inteligencia. Episodio 3. El MI6. En la gran pantalla, el agente británico más famoso del mundo se presenta con un elegante Bond, James Bond. Conduce un Aston Martin cargado de gadgets imposibles, sobrevive a tiroteos, persecuciones y trampas mortales, y siempre termina la misión con un cóctel en la mano. Pero, ¿y si te dijera que en el mundo real las cosas no funcionan así? Que los verdaderos agentes del MI6 no llevan relojes con láser, no se anuncian con su nombre real y que sus misiones rara vez incluyen persecuciones de película. Como han dicho varios de sus propios jefes, la realidad es mucho más aburrida que Bond, pero también mucho más importante. Importante y a la vez decisiva. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el MI6 ejecutó una de las operaciones de engaño más brillantes jamás concebidas, la Operación Mincemeat. Un cadáver vestido como oficial británico arrojado a las costas de Huelva con documentos falsos que convencerían a los alemanes de que el desembarco aliado sería en Grecia, no en Sicilia. Una obra quirúrgica narrada en Operación Mincemeat de Ben Macsantire, que salvó miles de vidas y que se decidió en mesas llenas de mapas, no en un cóctel bar. 20 años después, en plena Guerra Fría, un hombre en Moscú jugaba una partida mucho más peligrosa que cualquier villano de Bond. Oleg Penkovsky, coronel de la inteligencia militar soviética, filtró a Londres y Washington información crucial sobre las capacidades nucleares de la Unión Soviética. Gracias a él, durante la crisis de los misiles de Cuba, Occidente supo exactamente hasta dónde podía llegar Moscú. Penkovsky sabía que cada mensaje que enviaba podía ser el último, y lo fue. Su historia, contada en memorias, biografías y en la película The Courier de 2020, es un recordatorio brutal de lo que significa ser un espía real. Pero si la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría forjaron al MI6, el siglo XXI le ha puesto frente a enemigos muy distintos. Según Financial Times y The Guardian, China es hoy una amenaza ineludible para la seguridad británica, con redes de espionaje, operaciones de influencia y posibles ataques a infraestructuras críticas. Beijing, por su parte, no se queda callada. En junio de 2024, como informó Al Jazeera, aseguró haber desmantelado una trama de espionaje del MI6 en su propio aparato estatal. Un matrimonio, el reclutado en sus años de estudiante en Reino Unido y ella incorporada después. Ambos empleados en departamentos centrales del gobierno chino. En otro caso, recogido por el South China Morning Post, las autoridades chinas arrestaron a un ciudadano de una tercera nacionalidad, supuestamente entrenado y equipado por el MI6 para recopilar información sensible dentro de China. Ya estás escuchando. Un cadáver arrojado al mar para engañar a un ejército entero, un espía soviético que arriesgó su vida para evitar una guerra nuclear y redes invisibles que hoy se tejen en las capitales más vigiladas del planeta. El MI6 no es James Bond, así que empecemos por el principio. Londres, 1909.
En un discreto despacho del almirantazgo británico, un hombre con uniforme impecable, espada al cinto y una pierna de madera firma un documento con tinta verde. Es Mansfield Smith Cumming, el primer jefe del Secret Service Bureau. No lo sabe, pero acaba de crear dos tradiciones que sobrevivirán más de un siglo: que el director del servicio se identifique solo como C y que sus firmas más importantes se estampen siempre en tinta verde. Cumming, excéntrico y meticuloso, no dirige un ejército de agentes con gadgets imposibles. Maneja una pequeña red de hombres y mujeres que se mueven por las calles de Bruselas, Ámsterdam y La Haya, en este caso siguiendo a diplomáticos y oficiales alemanes, pero la inexperiencia es un lujo que el espionaje no perdona. Según relata Stephen Darrill en MI6 Inside the Cover Wall, la falta de protocolos y la repetición de rutas de mensajería hicieron que el contraespionaje alemán identificara y desmantelara varias redes. Un error que costó las vidas de todos los agentes en Holanda y Bélgica, siendo detenidos y ejecutados, y que el MI6 nunca olvidaría. Apenas una década después, el mundo se sacudió con la revolución bolchevique. En los despachos de Londres el temor era claro: una Rusia comunista podría incendiar Europa entera. El MI6 envió agentes al caos de la guerra civil rusa, y entre ellos destaca un hombre cuyo nombre se convertirá en leyenda: Sidney Reilly, el as de espías. Tal y como detalla Darrill y recoge en archivos del Imperial War Museum, en 1918 Reilly participaba en la llamada Conspiración de los Embajadores, un plan para asesinar a Lenin y derribar el gobierno soviético. Sin embargo, el golpe fracasa y muchos de sus cómplices son ejecutados, y Reilly huye. Pero el precio llegará años después. En 1925, la OGPU lo captura y lo ejecuta en Moscú. Su historia, mitad realidad, mitad mito, inspirará parte de la imagen posterior de James Bond, aunque la vida real, como dirán décadas después varios jefes del MI6, era mucho más aburrida, pero mucho más importante. Pero no todos los frentes estaban en tierras lejanas. En 1919, el MI6 dirige operaciones de infiltración contra el IRA, en plena guerra de independencia irlandesa. Sus agentes, encubiertos como comerciantes o periodistas, operan desde casas seguras en Dublín. El problema es que el IRA, bajo el mando de Michael Collins, tiene su propia red de contraespionaje. Gordon Corera lo describe con precisión en The Art of Betrayals. Collins identificó y marcó a casi todos los infiltrados. La mañana del 21 de noviembre de 1920, en lo que pasaría a la historia como el Domingo Sangriento, comandos del IRA ejecutaron a 14 supuestos agentes británicos en sus domicilios y hoteles. El golpe no solo dejó al MI6 sin red en Irlanda, sino que envió un mensaje brutal: la inteligencia sin seguridad es una sentencia de muerte. 3 escenarios, 3 lecciones aprendidas a sangre y fuego. En este caso, la necesidad de protocolos y, por supuesto, la importancia de proteger a quienes trabajan en la sombra. Lecciones que marcarán el ADN del MI6 cuando el mundo se precipite hacia la Segunda Guerra Mundial y una operación en las costas de España cambie el curso de la historia. El 30 de abril de 1943, un submarino británico emergió silenciosamente frente a las costas de Huelva, en España. Entre sus tripulantes no había soldados listos para desembarcar, sino un cadáver. El cuerpo, vestido con uniforme militar británico, fue soltado al mar para que las corrientes lo llevaran hasta la playa. ¿Qué buscaba el servicio secreto británico con semejante maniobra? La respuesta está en una de las operaciones de engaño más ingeniosas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Mincemeat. Su objetivo era tan simple en apariencia como arriesgado: engañar a la inteligencia alemana para que creyera que el próximo desembarco aliado sería en Grecia, cuando en realidad el verdadero objetivo era Sicilia.
El cadáver no pertenecía a un militar, sino a Gwynder Michael, un vagabundo galés que había muerto en Londres en enero de 1943 en circunstancias discretas. Según revelan los archivos nacionales británicos y el historiador Ben Macintyre en Operación Mincemeat, su cuerpo reunía las condiciones perfectas para simular la muerte de un oficial caído en el mar. El MI6 lo transformó en el mayor William Martin de los Royal Marines, con una identidad construida hasta el último detalle. Cartas de amor de una novia ficticia, facturas, una llave de su piso y, sobre todo, documentos ultrasecretos que indicaban un supuesto desembarco en Grecia. El lugar elegido no fue casual. En Huelva operaba Adolf Klaus, cónsul alemán y agente de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar nazi. Según contó Ewen Montagu en The Man Who Knew Where Was, Klaus mantenía contacto directo con el almirante Willem Canaris, jefe de la Abwehr. Cuando pescadores españoles encontraron el cuerpo y lo entregaron a las autoridades, los documentos pasaron a manos de Klaus, que los remitió a Berlín por canales diplomáticos y de espionaje. El mensaje llegó hasta Hitler, que ordenó reforzar las defensas de Grecia y Cerdeña, y esto debilitó la protección de Sicilia, donde los aliados desembarcaron el 9 de julio de 1943, encontrando mucha menos resistencia de la prevista. Según Macintyre, la maniobra pudo salvar miles de vidas y acortar la guerra en el Mediterráneo. Fue un triunfo silencioso que demostró que, a veces, una mentira bien diseñada puede mover ejércitos enteros. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mapa del mundo había cambiado. Y también las reglas del espionaje. Los viejos enemigos del eje desaparecieron, pero surgió una nueva confrontación: Estados Unidos y sus aliados frente a la Unión Soviética. En este tablero de ajedrez global, el MI6 tuvo que reinventarse. Ya no se trataba de engañar a Hitler, sino de adelantarse a la KGB, interceptar a sus agentes y penetrar en el corazón mismo del bloque soviético. Paradójicamente, mientras la agencia británica lograba colocar a un hombre en lo más alto del aparato militar soviético, sus propias filas estaban comprometidas. Como contamos en el episodio anterior, los 5 de Cambridge, Philby, McLean, Varghese, Bland y Cairncross, llevaban décadas trabajando para Moscú desde dentro del MI6 y otras instituciones británicas. Un doble juego perfecto. Ellos filtraban secretos hacia el Kremlin, mientras el MI6 intentaba hacer lo mismo en sentido inverso. Y fue en ese pulso silencioso donde apareció un nombre que se convirtió en leyenda: Oleg Penkovsky. En la superficie era un coronel condecorado del GRU, la inteligencia militar soviética. Desde su oficina en Moscú tenía acceso privilegiado a los secretos más delicados del Estado Mayor: planes estratégicos, programas de armamento y, sobre todo, el desarrollo del arsenal nuclear soviético. Había participado en la planificación y supervisión de operaciones de inteligencia contra Occidente y estaba lo suficientemente bien conectado como para codearse con altos mandos militares y miembros del Comité Central. Pero bajo esa fachada de lealtad al Kremlin, Penkovsky había llegado a una conclusión peligrosa: la Unión Soviética estaba llevando al mundo al borde de la guerra nuclear, y alguien tenía que detenerlo. Sus motivaciones exactas son discutidas. Algunos dicen que fue por convicción ideológica, otros por ambición personal o resentimiento con sus superiores, pero lo cierto es que en 1960 dio el paso más arriesgado de su vida. Contactó discretamente con los británicos a través de un intermediario en Moscú. El mensaje llegó al MI6, que, consciente de que estaba ante un posible golpe histórico, lo compartió con la CIA. Así, comenzó una operación conjunta que se mantendría durante casi 2 años y que colocó a Penkovsky como la fuente de inteligencia más valiosa que Occidente tendría durante toda la Guerra Fría. Entre 1961 y 1962, Penkovsky entregó más de 5.000 documentos clasificados, desde manuales técnicos de misiles soviéticos hasta evoluciones reales de la capacidad nuclear de la Unión Soviética. Fue su información la que permitió a Washington y Londres comprender que los misiles instalados en Cuba durante la crisis de octubre de 1962 no tenían la capacidad de ataque que Moscú pretendía.
Esto fue lo que le proporcionó a Kennedy margen para negociar con Khrushchev sin ceder ante un farol. Eso sí, el riesgo era constante. En Moscú, Penkovsky se reunía con sus controladores británicos y estadounidenses en apartamentos seguros, cafés discretos o paseos improvisados por parques. Usaba cámaras Minox para fotografiar documentos y microfilmarlos, escondiéndolos en objetos cotidianos. Pero la KGB apretaba el cerco. A finales de 1962, tras detectar filtraciones internas y vigilar estrechamente a diplomáticos occidentales, la contrainteligencia soviética montó una trampa. Una serie de movimientos extraños y mensajes interceptados llevaron a su arresto en octubre de ese año. Fue juzgado en un proceso público cuidadosamente orquestado para mostrar que la traición tenía un precio. Las cámaras de la televisión soviética lo mostraron abatido, reconociendo sus crímenes contra la patria. Y en mayo de 1963, Penkovsky fue ejecutado, oficialmente por fusilamiento, aunque persisten versiones más siniestras que hablan de que fue incinerado vivo en un crematorio como escarmiento para futuros traidores. Su legado, sin embargo, sigue siendo materia de debate. ¿Fue un héroe que evitó una guerra nuclear o un espía movido por intereses personales? Lo indiscutible es que su información alteró el curso de la Guerra Fría y que su historia sigue siendo una de las más intensas de todo el archivo del MI6. Penkovsky fue una joya irrepetible y su pérdida dejó un vacío difícil de llenar. Cuando el coronel soviético fue detenido y ejecutado en 1963, en el MI6 sabían que Moscú cerraría filas. Y así fue. El KGB endureció la seguridad interna hasta extremos asfixiantes. Cada diplomático extranjero era vigilado, cada movimiento, cada llamada, cada contacto. Reclutar a un nuevo agente en el corazón de la URSS pasó de ser complicado a casi imposible. Pero la guerra de las sombras no se detuvo. En los años siguientes, el MI6 tuvo que reinventarse. Si ya no podía mirar tan de cerca al Kremlin, buscaría grietas en su periferia. Así, en 1971, una de esas grietas tuvo nombre y apellido: Oleg Lialin, un oficial del KGB destinado en Londres que, por razones aún discutidas, algunos hablan de miedo y otros de problemas personales, pidió asilo político. Lialin no era un espía cualquiera. Conocía la red de agentes soviéticos encubiertos en el Reino Unido y entregó una lista que hizo temblar a la Embajada de la Unión Soviética. En este caso, más de 100 nombres. Fue la mayor expulsión de diplomáticos soviéticos en la historia británica. Un golpe maestro y una lección para Moscú de que Londres todavía podía contraatacar. Mientras tanto, la Guerra Fría se libraba también lejos de Europa. El MI6 operaba en África, en Oriente Medio y en América Latina, allí donde la influencia soviética amenazaba intereses británicos. De hecho, tras la crisis del petróleo de 1973, la inteligencia económica se volvió tan importante como la militar. Había que saber quién controlaba los pozos, las rutas marítimas y las alianzas energéticas. En India, por ejemplo, el MI6 mantenía discretas redes de información en pleno auge del gobierno de Indira Gandhi. India era oficialmente no alineada, pero su cercanía con la Unión Soviética preocupaba a Londres y a Washington. Durante la guerra de 1971, también contra Pakistán, los británicos cooperaron con la CIA para respaldar a Islamabad, y en 1974 siguieron de cerca, casi obsesivamente, la primera prueba nuclear india, bautizada como Smiling Buddha. Archivos desclasificados del National Archives revelan que parte de esa información llegó a Londres gracias a fuentes dentro del propio gobierno indio. Por otro lado, en el norte de África, Egipto era un objetivo clave. El presidente Anwar Sadat había sorprendido al mundo expulsando a los asesores soviéticos en 1972, y el MI6 vio la oportunidad de acercarlo al bloque occidental. Durante la guerra del Yom Kippur en 1973, la agencia británica trabajó codo con la CIA para evaluar los planes militares de Egipto y Siria contra Israel.
Londres no solo buscaba inteligencia, buscaba aliados. Y con los acuerdos de Camp David de 1978, el tablero se inclinó a su favor. En paralelo, Londres y Washington unieron fuerzas en un terreno hostil: Afganistán. Tras la invasión soviética de 1979, el MI6 colaboró con la CIA en el entrenamiento y suministro de los mujahidines, los guerrilleros afganos que hostigaban al Ejército Rojo en las montañas. Aquella operación encubierta, conocida como parte de la Operación Ciclón, sería uno de los frentes más costosos para Moscú. Los años 70 habían sido para el MI6 una década de cables diplomáticos interceptados, operaciones discretas en viejos territorios del imperio y alianzas tejidas en la penumbra. Pero a medida que la década tocaba a su fin, la Guerra Fría entraba en su fase más tensa. La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981, con su discurso de poner de rodillas a la Unión Soviética, coincidió con un Reino Unido gobernado por Margaret Thatcher, decidida a reforzar el papel de Londres en el tablero global. El MI6 se preparaba para un nuevo tipo de guerra, una que se libraría tanto en los laboratorios como en los pasillos de la ONU, donde la tecnología, la energía y la propaganda serían armas tan poderosas como cualquier misil. Y para finales de los 80, las grietas ya eran visibles. Desde Varsovia hasta Budapest, desde Berlín hasta Moscú, el mundo comunista estaba cambiando. El MI6, que durante décadas había tenido como prioridad vigilar y contener al gigante soviético, empezaba a prepararse para un escenario que pocos habían creído posible: un mundo sin la Unión Soviética. Durante la década de 1980, uno de los frentes más codiciados por el MI6 fue el robo y la protección de tecnología punta. Los británicos trabajaron junto a la CIA y otros servicios europeos para impedir que la Unión Soviética obtuviera semiconductores avanzados, software de control industrial y tecnología aeronáutica. Según documentos del National Security Archive, Londres participó en la filtración deliberada de planos trampa a espías soviéticos que acabaron provocando fallos en equipos críticos de la industria de defensa soviética. Pero quizás el mayor triunfo británico de la década vino de un nombre que ya mencionamos en el episodio anterior sobre el KGB: Oleg Gordievsky. Como doble agente del MI6 en el corazón del KGB, Gordievsky informó a Londres sobre la paranoia nuclear de Moscú durante la Operación Ryan y advirtió sobre los malentendidos que podían desencadenar un conflicto global. Su exfiltración en 1985, escondido en el maletero de un coche diplomático, sigue siendo una de las operaciones más celebradas de la historia del MI6. Así, la década de los 80 fue un campo de pruebas para el MI6. Desde las tensiones con el bloque soviético en Afganistán hasta la crisis de las Islas Malvinas y los atentados del IRA, la agencia británica operó en múltiples frentes, equilibrando la vigilancia de la amenaza soviética con conflictos más cercanos. Pero nada de aquello se compararía con lo que estaba por venir: el colapso del mundo que el MI6 llevaba casi un siglo observando, infiltrando y combatiendo. En noviembre de 1989, el Muro de Berlín, símbolo de la división ideológica y geopolítica de Europa, cayó. Para los agentes británicos desplegados en la RDA y en otros países del Pacto de Varsovia, fue el final de una era, y a la vez el inicio de una carrera contrarreloj para aprovechar la apertura y obtener información antes de que las viejas estructuras de espionaje se desmoronaran. Durante esos días, el MI6 trabajó junto a la CIA y otros aliados para contactar, extraer o reclutar a informantes que hasta entonces estaban atrapados tras las cortinas de hierro. Según testimonios recogidos en MI6, Inside the Cover Wall de Stephen Dorril, hubo operaciones express para asegurar archivos, persuadir a antiguos oficiales del KGB y de la Stasi de colaborar y proteger a agentes dobles cuya identidad podía quedar expuesta en el caos de la transición. La caída del muro no solo fue una victoria simbólica. Para Londres significó el acceso a una avalancha de inteligencia cruda,
listas de contactos, códigos de comunicación, expedientes de operaciones soviéticas en Occidente. El MI6, acostumbrado a moverse en las sombras, tuvo que adaptarse a un escenario donde la información fluía más rápido de lo que podían procesarla. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el MI6 perdió a su adversario histórico. La Guerra Fría había terminado, pero el mundo no se había vuelto más seguro. Simplemente había cambiado de forma. En vez de una amenaza centralizada en Moscú, Londres se enfrentaba a un mapa de riesgos fragmentado: guerras étnicas, proliferación nuclear, mafias internacionales y terrorismo global. Por ejemplo, en los Balcanes, la desintegración de Yugoslavia arrastró a Europa a un conflicto brutal. El MI6 operó en Bosnia y Kosovo para recopilar pruebas de crímenes de guerra, identificar a responsables como Radovan Karadzic o Ratko Mladic y ayudar a coordinar operaciones de la OTAN. Según reveló The Art of Betrayal de Gordon Corera, agentes británicos también trabajaron en infiltrarse en redes de contrabando de armas que alimentaban a las facciones enfrentadas. Mientras tanto, en Oriente Medio, el servicio se centraba en vigilar el rearme de Irak tras la Guerra del Golfo y en desbaratar intentos de adquirir tecnología nuclear. Operaciones de inteligencia conjunta con Estados Unidos y otros aliados buscaron frenar el acceso de Bagdad a componentes críticos. En esta etapa, el MI6 también tuvo que lidiar con la llamada amenaza residual de la Guerra Fría: científicos, ingenieros y agentes del antiguo bloque soviético dispuestos a vender secretos militares al mejor postor. Hubo operaciones discretas, de hecho, para atraerlos hacia Occidente antes de que países como Irán, Corea del Norte o Libia pudieran reclutarlos. La década también trajo momentos oscuros. La Comisión Butler y diversas investigaciones parlamentarias señalaron que parte de la inteligencia británica de los 90, especialmente en África y Oriente Medio, fue deficiente o manipulada políticamente. El caso más notorio llegaría ya en la década siguiente, con las justificaciones para la invasión de Irak en 2003. Pero sus raíces se remontan a estos años, cuando el MI6 todavía buscaba su lugar en un mundo postsoviético. Y mientras el tablero geopolítico cambiaba, una nueva amenaza crecía casi desapercibida. Casi. Redes terroristas islamistas como Al-Qaeda, que se expandían desde Afganistán y Sudán hacia Europa. Los atentados contra embajadas estadounidenses en África en 1998 fueron una señal clara. Ahí, el MI6 comenzó a dedicar más recursos a seguir estas redes, trabajando en paralelo con el MI5, responsable de la seguridad interna, para rastrear células que operaban en Reino Unido y otros países aliados. La calma aparente se rompió el 11 de septiembre de 2001. El ataque de las Torres Gemelas y el Pentágono redefinió la misión del MI6 para el siglo XXI. El 11 de septiembre de 2001 no solo golpeó a Estados Unidos. Para el Reino Unido y su servicio secreto exterior fue un aviso brutal de que la amenaza ya no estaba en un único bloque geopolítico, sino en redes descentralizadas capaces de golpear en cualquier parte del mundo. Tras los atentados, el MI6 reforzó su cooperación con la CIA y otros servicios aliados. Las prioridades ahí cambiaron. Afganistán se convirtió en el primer objetivo, no solo para localizar a Osama Bin Laden, sino para desmantelar campos de entrenamiento y rutas de financiación de Al-Qaeda. Agentes británicos trabajaron en zonas tribales de Pakistán, en Kabul y en Kandahar, muchas veces bajo cobertura diplomática para reclutar informantes que permitieran anticipar ataques. La invasión de Irak en 2003 puso al MI6 en el centro de una de las mayores polémicas de su historia reciente. Documentos de inteligencia que señalaban la existencia de armas de destrucción masiva fueron presentados como justificación para la guerra. Sin embargo, años después, el informe Chilcot revelaría que esa información era poco fiable y que algunos informes habían sido interpretados con un sesgo político. Para la imagen del MI6, aquello fue un golpe tan duro como cualquier derrota operativa. En suelo europeo, la amenaza terrorista ya no era una hipótesis. El 11 de marzo de 2004, una serie de bombas en trenes de cercanías de Madrid mató a 193 personas.
y aunque fue un ataque ejecutado por una célula islamista local, puso a toda Europa en alerta máxima. Sin embargo, un año después, y a pesar de esta alerta, el 7 de julio de 2005, 4 bombas explotaron en Londres, matando a 52 personas. El MI6 y el MI5 lanzaron una ofensiva de inteligencia para detectar conexiones internacionales, siguiendo pistas desde Pakistán hasta África del Norte. En paralelo, se desarrollaron operaciones encubiertas contra redes de financiación del terrorismo, contrabando de armas y tráfico de personas. Según recoge Gordon Corera en The Art of Betrayal, el MI6 también estuvo implicado en programas de rendición extraordinaria, trasladando sospechosos de terrorismo a terceros países donde eran interrogados bajo métodos que el gobierno británico nunca reconoció oficialmente. Pero no todo fue contrainsurgencia. El MI6 mantuvo su trabajo tradicional de vigilancia geopolítica, especialmente ante el auge de Rusia bajo Vladimir Putin y el crecimiento de China como potencia global. Desde mediados de la década comenzó a prestar atención a ciberamenazas, espionaje industrial y manipulación informativa. Estos serían los campos de batalla del futuro y los que vemos hoy en el presente. Al llegar a 2010, la agencia había mutado. Ya no era la misma que había combatido en la Guerra Fría. Operaba en un mundo interconectado, donde la información viajaba a la velocidad de un clic y las amenazas podían nacer en un pueblo remoto y golpear en el corazón de Londres. El nuevo milenio había puesto al MI6 en un campo de batalla global y sin fronteras. Pero la década de 2010 consolidó una transformación mucho más profunda. La guerra de inteligencia ya no se libraba solo en las calles de capitales extranjeras, sino en servidores, en redes sociales y en bases de datos. Uno de los episodios más mediáticos llegó en marzo de 2018, cuando el exagente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso, el Novichok, en Salisbury. Aunque la investigación estuvo liderada por la policía antiterrorista y el MI5, el MI6 desempeñó un papel clave en el análisis de inteligencia que vinculó el ataque a la agencia militar rusa GRU. Las cámaras de seguridad, datos de viajes y análisis de pasaportes falsos permitieron identificar a 2 oficiales de inteligencia rusa como los presuntos autores. El caso no solo reavivó la rivalidad con Moscú, sino que sirvió de aviso. El Kremlin estaba dispuesto a ejecutar operaciones letales en suelo británico, incluso a riesgo de una crisis diplomática internacional. Mientras tanto, el espionaje chino se convirtió en una prioridad estratégica. Informes de The Guardian y Financial Times en 2024 recogen la advertencia oficial de que Pekín representa una amenaza ineludible para la seguridad nacional, no solo por el robo de secretos industriales y tecnológicos, sino por su capacidad para influir políticamente y penetrar en infraestructuras críticas. Ese mismo año, China acusó públicamente al MI6 de dirigir una red de espionaje dentro de su aparato estatal, incluyendo a un matrimonio de funcionarios y a un agente de tercera nacionalidad entrenado en el Reino Unido. En el frente europeo, la guerra de Ucrania en 2022 supuso un regreso a escenarios que recordaban a la Guerra Fría, pero con un componente tecnológico sin precedentes. El MI6, bajo la dirección de Richard Moore, reforzó la colaboración con la inteligencia ucraniana y de la OTAN, no solo para suministrar armamento, sino para compartir inteligencia en tiempo real sobre movimiento de tropas, comunicaciones interceptadas y operaciones de sabotaje tras las líneas rusas. Moore, en un discurso público inusual en 2022, llegó a afirmar que Putin está perdiendo su apuesta estratégica en Ucrania. Un ejemplo de cómo el MI6 también libraba batallas en el terreno de la narrativa. La era digital ha hecho que el espionaje británico se reinvente. Las medidas activas clásicas, el reclutamiento de agentes, las operaciones de engaño y de sabotaje, conviven ahora con herramientas de ciberinteligencia, análisis masivos de datos y contraespionaje online.
Como señala Gordon Corera, el MI6 de hoy combina la paciencia de un ajedrecista con la velocidad de un hacker. El glamour cinematográfico de James Bond sigue atrayendo la imaginación del público, pero la realidad actual es más compleja, más técnica y a menudo más invisible. El enemigo ya no siempre lleva uniforme ni se sienta en un despacho ministerial. Puede estar en una sala de servidores, detrás de un perfil falso en redes sociales o en una empresa aparentemente inocua que actúa como tapadera. El MI6 nació en un mundo de imperios y telégrafos. Sobrevivió a 2 guerras mundiales, aprendió a moverse en la penumbra de la Guerra Fría y hoy opera en un campo de batalla que no entiende de fronteras físicas. Sus agentes han cambiado el curso de guerras con un sobre olvidado en un maletín. Han arriesgado la vida por un microfilm escondido en el tacón de un zapato. Y han jugado partidas de engaño que harían sonrojar al mismísimo Bond. Pero, a diferencia de la ficción, no hay banda sonora que anuncie sus victorias, ni créditos que muestren sus fracasos. En este nuevo siglo, sus enemigos no siempre tienen rostro. Pueden ser un algoritmo que filtra datos, un virus que recorre cables submarinos o un perfil anónimo que enciende una chispa de caos en redes sociales. La guerra ya no se libra solo en las calles de Moscú o Pekín, sino en servidores de datos, cámaras de vigilancia y flujos de información que cruzan continentes en milisegundos. El lema no oficial de la agencia, Semper Occultus, no es una frase para la galería. Es la esencia misma del MI6. Siempre ocultos, siempre un paso por detrás, o por delante, según quien cuente la historia. Y mientras haya amenazas que el Reino Unido no pueda ver a simple vista, habrá alguien observando desde las sombras, moviendo piezas en un tablero que casi nadie sabe que existe. Porque en la historia, como en la noche o en el espionaje, nada es lo que parece. Lights, camera, action, telly